Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esta es la unidad didáctica Gestión de Base de Datos. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos la especialidad de análisis de sistemas y en esta oportunidad nos convoca la videoconferencia de la actividad de aprendizaje número 2. Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. El tema que nos convoca tiene que ver con los gestores de los tipos de gestores de bases de datos que existe en SQL Server, ¿correcto? Existen tipos de gestores de base de datos, ¿correcto? Y pues bien, vamos a revisar cuáles son estos tipos de gestores de bases de datos. Bien, como logro de aprendizaje para esta actividad es básicamente conocer cuáles son los tipos de gestores de bases de datos e identificar los usuarios del esquema cliente-servidor. O sea, básicamente estas son las competencias a lograr en esta sesión de aprendizaje. Ustedes conozcan los tipos de gestores de base de datos y que logren identificar cuáles son los usuarios que existen en un esquema cliente-servidor. Muy bien. Hablemos de Microsoft SQL Server Management Studio, ¿correcto? El SQL Server Management Studio es un software, es un programa que permite pues crear bases de datos, ¿correcto? Es básicamente un gestor de base de datos de tipo RDBMS. Cuando decimos RDBMS estamos hablando del Relational Database, ¿correcto? Management System, conocido como Sistema Administrador de Base de Datos Relacional, ¿correcto? Básicamente se caracteriza porque este va a trabajar sobre el esquema cliente-servidor. Es decir, aquí de una u otra manera, ¿no es cierto? Nuestro SQL Server nos permite trabajar bajo ese esquema, bajo el esquema cliente-servidor. ¿Quién es el servidor y quién es el cliente? El servidor es básicamente el computador central de la red y va a ser donde vamos a encontrar básicamente la base de datos de SQL Server. ¿Sí? No nos olvidemos que el servidor es el elemento clave, es el elemento fundamental para poder, digamos, crear nuestra base de datos relacional. El cliente básicamente son todos los computadores que se encuentran interconectados con el servidor y será en donde se encontrará instalado pues el sistema de información, el cual puede haber sido pues desarrollado en cualquiera de los siguientes lenguajes de programación, como por ejemplo Visual Basic, Visual C Sharp, Visual Fox Pro, Visual C++, puede ser Power Builder, puede ser Python, puede ser Java, entre otros. Es decir, el computador o el lado cliente, por así decirlo, pues es aquella PC, es aquella máquina que se conecta directamente con el servidor y para esto pues el cliente tiene que tener instalado un sistema de información en el cual pues podemos desarrollar cualquier tipo de aplicación, llámese escritorio, llámese aplicación web o llámese aplicación móvil bajo, en este caso, nuestro sistema bajo un lenguaje de programación. En ese sentido nosotros tenemos que digamos, ver bajo qué lenguaje vamos a desarrollar nuestra aplicación o nuestro sistema, ¿correcto? Muy bien. Por otro lado, también tenemos que existen algunos lenguajes de programación que permiten, pues, conectarse a una base de datos como es SQL Server, es decir, permiten conectarse al servidor. Y aquí tenemos, pues, a Visual Basic. ¿Correcto? Visual Basic es uno de los lenguajes de programación que permite también conectarse a una base de datos de SQL. Lo hace específicamente a través de los controles ADO, es decir, a través de un control ADO, yo puedo establecer mi conexión con, en este caso, mi lenguaje de programación, ¿no? A través de estos controles, son unos controles especiales que tiene Visual Basic y que permiten, pues, conectarme al servidor de SQL Server, ¿no? Al servidor de una base de datos. El otro es la programación ADO no visual,
es básicamente, a mí me permite conectarme al servidor, pero lo hago a través de código, es decir, a través de unos componentes, a través de algunas clases. Yo también puedo conectarme directamente a mi servidor de base de datos. VisualFox Pro es otro lenguaje de programación que también permite conectarse a una base de datos de SQL Server. Y básicamente lo va a hacer a través de dos componentes, ¿no? Uno de ellos son las vistas remotas y el otro es el SQL explícito. Las vistas remotas son unos elementos que permiten también conectarse a SQL. El SQL explícito es a través de código, ¿correcto? Y también están pues los controles A. Es decir, existen hasta 3 formas distintas, en el caso de VisualFox Pro, para poder conectarme a una base de datos de SQL Server. Muy bien. También existe Power Builder. Power Builder también es otro lenguaje de programación. Estos lenguajes que estoy mencionando en algún momento tuvieron mucho apogeo. Es parte de la historia de la informática. Y naturalmente hay todavía algunas empresas que todavía siguen trabajando con estos con estos lenguajes de programación. O sea, todavía tienen sistemas que utilizan estos lenguajes de programación. Y aunque tú no lo creas, todavía necesitan programadores con estas versiones, porque en realidad ya son pocos, el mercado digamos, trabaja con estos lenguajes, pero todavía hay algunos sistemas que sí están trabajando con estos lenguajes y requieren programadores para solucionar algún tipo de inconveniente con este sistema o incluso para hacer una update, una actualización o una migración de su versión de sistemas de información, ¿no? En el caso de Power Builder, como lenguaje de programación, utiliza los objetos de transacción, es decir, utiliza los data windows. Los data windows son unos componentes que permiten jóvenes justamente crear, como se dice, pues poder establecer una conexión a una base de datos de un servidor de SQL. También tenemos a visualstudio.net, ya esto sí lo conocemos, es un poco más reciente. SQL Server también puede conectarse al lenguaje, en este caso de programación de visualstudio.net, y lo va a hacer básicamente de dos formas. Uno de ellos es mediante los controles ADO, que es, digamos, la versión, por así decirlo, original del lenguaje de Visual Basic, y el otro es a través de los controles ADO.net, es decir, así como existen los controles ADO en la versión anterior, en la versión de Visual Studio también tienen los mismos controles ADO, pero orientados a la plataforma .net. Y está también un tercer elemento, digamos, un tercer elemento o componente que permite también conectarme a una base de datos de SQL, como es el LINQ. No sé si han escuchado. LINQ es el lenguaje integrado de consultas que se utiliza para poder también conectarme yo con una base de datos de SQL Server. Como por ejemplo es en este caso Visual Basic o en este caso C#. Ambos también permiten establecer una conexión. Y por otro lado también tenemos al lenguaje de programación Java. Tenemos a Java, y en el caso de Java, pues lo podemos hacer mediante una conexión remota. Java como lenguaje de programación también nos permite pues conectarnos a una base de datos de SQL Server, y lo hace mediante este elemento, una conexión remota. O a través de un controlador, el famoso controlador JAR o los JDBC o JDBC, si lo podemos pronunciar de esa manera. Entonces, como podemos darnos cuenta, pues aquí tenemos algunos lenguajes que nos permiten conectarnos a una base de datos de SQL Server, y cada uno de ellos pues tiene sus propias características, ¿no? Sus propias particularidades. Python también tendrá sus propias particularidades y también conectarse a SQL Server, ¿no? Muy bien, entonces estos son algunos de los lenguajes de programación que existen todavía en el mercado, que están vigentes y que permiten pues desarrollar sistemas informáticos con conexión a una base de datos de SQL. Muy bien. Profesor, ¿cuáles son los tipos de gestores de base de datos? Usted nos ha dicho que existen tipos de gestores de base de datos. Pues sí, la respuesta es sí, efectivamente. Existen dos tipos de gestores de base de datos. Uno de ellos son las bases de datos de stock, de tipo de stock, o también conocidos como monousuario. Y en estas bases de datos de stock como un usuario, pues tenemos básicamente a Microsoft Access, tenemos a VisualFox Pro, tenemos a DBase, tenemos a Fox Pro y tenemos a Paradox. Es decir,
Estos son básicamente algunos gestores de base de datos de tipo monousuario, es decir, que permiten, pues, digamos, trabajar bajo una sola plataforma. Estos no trabajan sobre la plataforma cliente-servidor. Ojo con este detalle. En el caso de Access y en el caso de VisualFox Pro, estos son gestores de base de datos que sí pueden migrarse y sí pueden convertirse a un Relational Database Management System, es decir, pueden convertirse a un sistema administrador de base de datos relacional. Y en este caso, pues tenemos al cliente-servidor, ¿no? Tenemos a la plataforma cliente-servidor. O sea, estos dos, tanto Microsoft Access como VisualFox Pro, pueden convertirse entonces en un gestor de base de datos de tipo RDBMS de la plataforma cliente-servidor. Pues la respuesta es sí. Solo estos dos. Los otros no, los otros sí quedan como base de datos de tipo desktop, de tipo monousuario. ¿Correcto? Bien, por otro lado también tenemos los tipos de gestores de bases de datos, ¿sí? De tipo RDMS. Hemos dicho que RDBMS significa Relational Database Management System, también conocidos como sistemas administradores de base de datos relacional. Y aquí naturalmente pues sí trabajan bajo la plataforma cliente-servidor, ¿correcto? Aquí tenemos, por ejemplo, a Oracle, tenemos a DB2, tenemos a SQL Anywhere, ¿no? En este caso, a Informix también, a SQL Server, a MySQL y a PostgreSQL. Todos ellos son gestores de base de datos de tipo RDBMS. Cuando yo digo jóvenes sistemas administradores de base de datos relacional, básicamente me refiero a que son gestores de base de datos que trabajan bajo la arquitectura o bajo la plataforma cliente-servidor. En el caso de Oracle y en el caso de DB2, pues ellos sí tienen el código, tienen implementado, digamos, el código Java, por así decirlo. Acá pues podemos implementar todo un sistema de información, ¿no? Podemos crear tablas o formularios, consultas y todo un sistema que tenga acceso pues con el lenguaje del código Java, ¿no? Muy bien. Ahora veamos cuáles son los usuarios del esquema cliente-servidor. Se dice que cuando uno trabaja sobre una arquitectura cliente-servidor, pues están ciertos usuarios. Y esos usuarios básicamente son los que permiten pues trabajar sobre esta estructura, sobre este esquema. A ver, formula la siguiente pregunta, los jóvenes que están en sala. ¿Qué función cumple el programador? ¿Qué idea pueden dar acerca del programador o el desarrollador? ¿De qué es responsable el programador dentro de un sistema de información? No sé, en el caso de repente de Fukuda, Nemías, Salguerón, Vázquez o Figueredo, ¿alguna opinión o algún comentario respecto a ello? Ustedes ya están desarrollando sistemas y se supone que ustedes en algún momento pues tienden a tener el rol de programador, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué función, qué papel cumple, jóvenes, un programador dentro de un sistema de información? Ideas, su opinión importa. Ideas, jóvenes. ¿Qué hace un programador? ¿Qué hace un desarrollador? ¿Qué función cumple? ¿Qué función tiene dentro de un sistema informático? Se supone que un programador tiene que ser una persona pues que cuente con el suficiente conocimiento para desarrollar un sistema, ¿no? Alguien dirá, profesor, pero se supone que un programador lo que tiene que tener es saber programar, ¿no? Obviamente que sí, obviamente que sí. Pues el programador es elemento clave y fundamental de un sistema de información, sí, porque es el encargado de hacer todo el sistema, de programar, de codificar, ¿correcto? Pero hay un detalle. El programador, si bien es cierto, no puede hacer nada si es que no le entregan la base de datos. Y ahí, como siguiente usuario responsable dentro de esta arquitectura, pues está el DBA, o también conocido como Database Administrator, el administrador de la base de datos. En el caso del DBA, pues es la persona responsable de crear la base de datos, de implementar la base de datos en el servidor. O
sea que él tiene que ser responsable pues de crear las tablas, las relaciones, crear la base de datos. Él es el responsable de incluso de manejar los backups, las copias de seguridad, ¿correcto? Entonces, digamos que hemos puesto en este esquema al programador como, digamos, el último elemento de la pirámide. ¿Por qué? Porque él no puede hacer nada si es que no tiene naturalmente, digamos, la base de datos. Si él no tiene la base de datos, digamos, no le han brindado la base de datos, no va a poder desarrollar el sistema. Va a hacer las pruebas. ¿Cómo se va a conectar con el sistema de información si es que naturalmente, pues, no le han dado el database? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Estamos claros? Salguerón, Fukuda, Figueredo, Dalin. ¿Se entiende? Bueno, pero Sí, profe. ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un orden. Estos usuarios tienen un orden. O sea, hay orden de prioridad, ¿no? Yo no le puedo decir al desarrollador, oiga, por favor, haga usted el sistema. Y me dice, ya, pero ¿y la base de datos quién me la va a brindar? Porque yo soy programador. Yo sé Java, yo sé Python, yo sé C Sharp, ese es lo mío. Yo no sé, tengo algún conocimiento de creación de base de datos, pero no es mi tema, o sea, no es lo que yo domino de repente. Para eso existe un especialista, para eso está el DBA, y lo voy a escribir en el chat del WhatsApp, de repente por ahí hay algún foro, alguna pregunta, y dice, explique, joven, qué es el DBA. El DBA es el Database Administrator, es el administrador de la base de datos. ¿Estamos? Entonces, él es el responsable de no solamente modelar, sino también de diseñar, no solamente modelar y diseñar, sino también de implementar la base de datos. Entonces, señores, hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Bien? Como otro usuario, hemos considerado también, el administrador de red o el administrador del sistema operativo, ¿correcto? Que es la persona pues que va a tener a bien poner en la instalación de la red LAN, ¿no? En el caso de la empresa, ¿cómo vamos a trabajar? Con una red LAN, trabajan con una red alámbrica, inalámbrica, es una red híbrida, ¿cómo están manejando el tema de conectividad? ¿Cómo está la red LAN interna? Porque trabajan vía Wi-Fi o vía red alámbrica, no lo sé. Entonces, en ese sentido, tiene que haber un responsable administrador de la red, ¿no? Y él no solamente es el encargado, ojo, de proveer la conexión de la red a nivel interno, sino también es el encargado de ver que las máquinas funcionen, que las máquinas de los computadores que van a ser denominados usuarios, pues tengan, ¿no? Su sistema operativo funcionando, y también es el encargado, pues, de poner en operatividad, esta palabrita, operatividad, el servidor, que se supone que es la máquina que tiene instalado tu sistema operativo, sus configuraciones, y dice muy bien, ya está listo para que tú configures, instales, no sé, tu Oracle, tu MySQL, tu SQL Server, tu Informix, tu PostgreSQL, tu SQL, dependiendo, tu SQL Server, dependiendo de qué gestor de base de datos vayan ustedes a utilizar, ¿no? Y claro, el DBA, el administrador de base de datos, es el encargado, pues, justamente de como se dice, de elegir con qué gestor de base de datos se va a trabajar, salvo que la empresa ya tenga la licencia comprada y diga, no, mira, vamos a hacerlo en MySQL porque no tenemos para comprar la licencia de SQL Server, no hay capacidad de gasto. O le puede decir, mira, no te das problemas, efectivamente, sí tenemos la licencia de SQL Server, vas a trabajar con la versión 2017, 2016 o 2019. Entonces el DBA simplemente lo que hace, pues es que instalará su versión y configurará el servidor y implementará la base de datos. Al último, en la pirámide ya pues está el programador o desarrollador, ¿no? La persona encargada de hacer el sistema, ¿no? Ahí habría que ver bajo qué lenguaje de programación van a implementar el sistema, si lo van a hacer en Java, en C Sharp, en Visual Basic, en Bubble en Fox Pro, en Visual Basic, no sé, en Python, PHP, no sé, el lenguaje de programación que de repente el usuario, la empresa, el cliente, ¿no? Le solicite, ¿no? En ese sentido, se tendrá que definir bajo qué lenguaje. Bien, jóvenes, espero que hasta aquí, hasta este punto, esté claro cuáles son los usuarios del esquema cliente-servidor.
bajo esta arquitectura, básicamente son tres los especialistas claves, fundamentales para poder implementar un sistema de información. Tiene que haber un administrador de la red, tiene que haber un responsable de la red, tiene que haber un administrador de la base de datos, tiene que haber una persona responsable de velar, de salvaguardar por la base de datos, y tiene que haber también un programador, un desarrollador, una persona encargada de desarrollar el sistema. Figueredo, ¿todo claro? ¿Sí? A mí, Sí, profe. Perfecto, qué bueno, muchas gracias. Ok, continúo entonces, continuamos. Si todo está claro, continuamos. Bien, por otro lado, tenemos lo que es el acceso a SQL Server. ¿Cómo accedemos? Pues esto es sencillo. Decimos Windows R, las teclitas Windows R, nos va a cargar esta ventanita, clásico, la ventana de ejecutar. Y aquí digitamos esta frase, esta pequeña palabra, SSMS. Es como decir S y mensaje de texto, ¿no? Y eso es, ¿qué es eso? Pues es el ejecutable, ¿ya? O si deseas, pues te vas al escritorio y buscas el icono de SQL. Si lo quieres hacer de una forma mucho más rápida, más sencilla, pues Windows R, pones ahí no SMS, aceptar, listo, ya estás dentro de SQL Server. Das a aceptar y con eso esperas unos minutos hasta que cargue el SQL Server. En un supuesto caso, jóvenes, de que no te pudieras conectar, o sea, cargas tu SQL Server, luego de haber hecho este paso, porque se supone que hay que hacer este paso, el paso de autenticación, el paso de conexión, en el supuesto caso que no pudieras, es porque de repente, en este caso, es porque de repente el servicio del SQL Server, que acuérdense que en SQL Server maneja servicios como es el SQL Agent, puede que esté detenido. Bueno, ya si está detenido, pues no te vas a poder conectar, ¿no? Y es más, te va a salir un mensaje, un error que te dice, no se puede establecer conexión con el servidor. Si tú ves ese mensaje, tienes que ir a la ventana de ejecutar y poner la siguiente frase que te voy a poner ahí en el chat para que tú lo sepas, que se llama service.msc. El service.msc es para acceder a todos los servicios que tenemos dentro del, en este caso, sistema operativo. Y tendríamos que buscar ahí cuál servicio, dirá Figueredo. ¿Cuál servicio, profe? El SQL Adject. Y ese es el que tendríamos que iniciar, ejecutar, para poder, pues, luego iniciar nuestra sesión en SQL. Ojo con ese detalle, ¿ya? Muy bien, ¿cuántas formas de autenticación hay en SQL Server? Pues hay dos. Tienes el modo de autenticación de Windows y el otro es la autenticación bajo el modo SQL Server. En inglés, SQL Server Authentication, y en Windows, Windows Authentication. Tienes en realidad dos alternativas, dos opciones. Muy bien. ¿Cómo hago entonces para conectarme? Ya ingresé la palabra SSMS, está cargando, ya tengo la interfaz. ¿Y ahora qué hago? Pues bien, primero tenemos que elegir el tipo de servidor, que en este caso es motor de base de datos. El segundo es elegir el nombre del servidor, que en este caso es local. El tercer punto es indicar el modo de autenticación. En este caso voy a elegir autenticación modo SQL Authentication en el paso C. Y lo otro es indicar el usuario. ¿Con qué usuario me voy a conectar? En este caso como SA. ¿Por qué? Porque he elegido en el paso C la autenticación de SQL. Y luego indico pues la contraseña, ¿cierto? La contraseña, en este caso del usuario. En este caso pues es el usuario SA, ¿correcto? Coloco el usuario, la clave correspondiente. Esto de la clave hay que tener cuidado, habría que ver con qué clave nos hemos conectado al SQL. Y naturalmente pues tenemos que indicar también, en este caso, la contraseña. Y esto de la contraseña hay que tener cuidado porque va a depender mucho de qué clave, qué contraseña estemos utilizando, ¿sí? Va a depender básicamente de qué clave le has puesto. Por eso tengan mucho cuidado cuando ustedes instalen el SQL Server para que ustedes de una u otra manera vean con qué lenguaje, perdón, con qué contraseña han instalado su SQL Server. Es importante ese detalle. Muy bien, hacen clic entonces en la opción de Connect
Una vez que ustedes se conectan, hacen clic ahí en Connect, y habría simplemente que esperar para lo que es básicamente ya la conexión. Cuando tú te has conectado, has ingresado ya al SQL Server, lo primero que vas a observar es esto, las bases de datos del sistema. Aquí, por favor, tengan mucho cuidado. Entre las bases de datos del sistema tenemos, por ejemplo, Master, tenemos Model, tenemos el MSDB y tenemos el TenDB. Aquí, señores, mucho cuidado con este detalle. Ya, por favor, con estas bases de datos son del sistema. Procuren no eliminarlas, procuren no manipularlas, porque son bases de datos del sistema. Si tú eliminas o alteras o modificas la estructura de alguna de ellas, es muy probable, créeme, que el SQL Server deje de funcionar. Así que hay que tener cuidado con ello, ¿ya? Como dice el refrán, míralo, pero no lo toques, ¿ya? Ojo con ese detalle. Muy bien, entonces son bases de datos del sistema. Pregunto y recalco, porque de repente por ahí, en algún foro, en una treguita, digo, mencione usted cuáles son las bases de datos del sistema. Ah, ya sabes, Master, Model, MSDB y TenDB. Son las bases de datos del sistema de SQL Server. No obstante, existen dos bases de datos de ejemplo. Una de ellas es Adventure Wars, que se está utilizando en las versiones de SQL 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, incluso hasta la 2017 y 2019. Todavía siguen trabajando con Adventure Wars. ¿Qué es Adventure Wars, profesor? Es una base de datos de ejemplo que nos brinda el SQL, que lo podemos descargar y restaurar tranquilamente al margen de la versión de SQL que tú tengas. Lo puedes descargar de internet y lo instalas. Perdón, la restauras, ese es el término, la restauras. Es una base de datos de ejemplo que tú puedes utilizar como, por ejemplo, para poder hacer algún ejemplo de consulta de datos, manipulación de datos. Digamos que es una base de datos de prueba o ejemplo. El tema es que está en inglés, así que ten cuidado con eso. Otra de ellas, muy utilizada, yo lo utilizo bastante, más que Adventure Wars, me parece mucho más interesante Norwin. Norwin es una base de datos de ejemplo que podemos utilizar también en SQL, ¿no? En este caso es una base de datos de la versión del SQL Server 2000, de la versión 2000. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí hemos tocado nuestra actividad de aprendizaje número 2. Vamos a continuar ahora con el siguiente tema, que tiene que ver básicamente con los tipos de datos en SQL Server. ¿Logran ver mi pantalla? Por favor, me confirman, aunque sea por el chat. ¿Sí? ¿Ven mi diapositiva en pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Ok, Figueredo, muy amable. Ok, gracias. Bien, entonces, otro tema importante, jóvenes, son los tipos de datos en SQL Server. Ya vimos el tema de instalación de SQL, hemos visto sus componentes, hemos visto rápidamente qué es el tracking de servidor, qué es la base de datos, cuáles son los elementos de una base de datos, cómo ingresar a SQL Server, cuáles son los tipos de gestores de base de datos que existen, que son dos tipos de stock, un usuario. Acabamos de ver también hace un momento cuáles son los usuarios del esquema cliente-servidor, cuáles son los que intervienen, que ya sabemos que es el administrador de la red, el DBA o Database Administrator, y el programador o desarrollador, ¿no? Son los tres usuarios de la arquitectura de cliente-servidor importantes en el desarrollo de un sistema de información. Pues bien, ahora nos toca ver cuáles son los tipos de datos en SQL Server. En SQL Server, profesor, ¿existen tipos de datos? Sí, existen tipos de datos. Y vamos a ver rápidamente cuáles son. Sin embargo, tenemos que identificar cuál es el logro de aprendizaje. Para esta actividad de aprendizaje, básicamente se busca que ustedes logren reconocer cuáles son los tipos de datos que existen en SQL Server. ¿Bien? Y estos tipos de datos son básicamente los siguientes, que de una u otra manera ya lo hemos visto, pero que lo vamos a mencionar rápidamente, como para ir recordando cuáles son estos tipos de datos que tiene SQL Server. Uno de ellos es el tipo de dato char y también tenemos el tipo de dato varchar. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿No es lo mismo? No, en realidad no es lo mismo. El char, dice, es utilizado para definir campos que permitan almacenar datos de tipo cadena de texto. Es decir, es un tipo de dato que nosotros utilizamos para poder, en este caso, almacenar
datos de tipo string, de tipo cadena. Hasta ahí creo que está claro. Pero utilizamos el char específicamente cuando la longitud de caracteres es fijo y no variable. Es decir, cuando la longitud de caracteres es básicamente, son valores fijos y no varían, la recomendación, jóvenes, sería que ustedes utilicen el tipo de dato char. El char es el dato más apropiado. Por ejemplo, profesor, tengo el atributo DNI. ¿Qué tipo de dato le pongo? Pues ponle char. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre el DNI son 8 dígitos. En ese contexto, en ese ejemplo, sería pues un char de 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque permite almacenar longitudes fijas, no variables. Profesor, dirá Figueredo, en el caso de un tipo de dato cuya longitud sea variable, ¿cuál sería? El apellido, los nombres, la dirección. ¿Por qué? Porque esos son atributos, son campos cuya longitud no es fija, varía. ¿No? No todas las personas tienen la misma longitud con respecto al apellido, no todas las personas tienen la misma longitud con respecto a los nombres, también varía. Y en ese sentido es natural que utilicemos pues el tipo de dato, en este caso varchar, para ese contexto, para ese ejemplo. ¿Okay? Entonces, en el caso del char, pues lo vamos a utilizar aquellos campos donde, repito, la longitud de caracteres sabemos que es fija y no es variable. Ejemplos, el RUC, el DNI, el código del cliente, el código del empleado, el código del estudiante, el número del pedido, incluso el número de la factura. Ellos pueden ser asignados el tipo de dato char, porque son campos que tienen longitudes fijas y, repito, no variables. En el caso del varchar es lo opuesto. El varchar es utilizado para definir campos que permitan almacenar, dice, datos de cadenas de texto donde la longitud es variable, no es fija. O sea, varía. Uno puede ser que sea de repente 20 dígitos, 15 dígitos, 18 dígitos, 12 dígitos, o de repente es una cadena de texto que supera los 24, 25, 30, 40 caracteres, como el caso de una dirección. Entonces, ahí sí la longitud varía, profesor, no es estándar, no es fijo. Entonces, ¿qué me recomienda? Usa varchar. Solo en ese contexto, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el tipo de dato varchar. Ejemplo donde podemos asignar el tipo de dato varchar, pues tenemos apellidos, nombres de DNI, nombre del distrito, descripción del artículo, la presentación del producto, el nombre de la marca. Ellos pueden ser tranquilamente tipos de datos que se le puede asignar, en este caso, el tipo de dato varchar. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Con toda confianza, formulen. Este es el espacio, creo, más idóneo para aclarar cualquier duda. ¿Estamos claros, al menos hasta aquí, con este tema? Con el tema de los tipos de datos entre char y varchar. Repito, char para campos cuya longitud es fija y varchar para campos cuya longitud es variable. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe, estamos claros. Sí. Muy bien, Salguerón. Perfecto, perfecto. Entonces, continuamos. Otro de los tipos de datos que tenemos en SQL Server es el int, el numeric y el date. A ver, ¿cómo es eso del int y el numeric? ¿No son parecidos? En realidad, ambos permiten almacenar valores numéricos, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso del int, mismo, ya las siglas de por sí me dice int suena a entero. El int en realidad es un tipo de dato que se utiliza para definir aquellas columnas, aquellos campos de una tabla, donde vamos a almacenar únicamente valores numéricos enteros. Ojo, señores, con ese detalle. Solamente voy a almacenar valores numéricos enteros, sin decimales. Por ejemplo, la cantidad de un producto, el stock de productos, ¿no? Aquellos productos donde nosotros sabemos que no vendemos fraccionado. Profesor, yo no voy a vender 1.5 televisores, no voy a vender 3,75 ollas arroceras, yo no voy a vender, pues, profesor, 1.45 lavadoras. ¿Se entiende? No, obviamente, pues son enteros. Entonces, ahí el tipo de dato para la cantidad no le vas a poner una Mary, le tendrías que poner int de entero. ¿Se entiende? Pero de repente por acá pues viene, no sé, pues Ninías, ¿no? Y Ninías me dice, profe, pero en mi caso yo vendo, no sé, vendo tela. Y la tela yo lo vendo al peso, o lo vendo, no sé, por kilogramos, un ejemplo, ¿no? O vendo de repente al peso, un poco que se vende al peso.
O de repente es una bodega y tengo que vender pues arroz, azúcar, ¿no? Y me dicen, mira, quiero que me vendas 1,5 kilos, 3/4 de arroz, 1/4 de azúcar. Entonces ahí de repente no vale la pena usar el int. Ahí sí tendría que usar una Mary, ¿no? De repente cuánto pesa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el kilo son 1.000 gramos, ¿no? Medio kilo son 500 gramos. De repente he vendido, profesor, no sé, 675 gramos. De repente ahí el tipo de dato que mejor se adecue sería una Mary, porque voy a almacenar incluso hasta con decimales, ¿no? Entonces, esto ya va a depender, jóvenes, del contexto, del tipo de base de datos también que ustedes estén implementando. Va a depender mucho de ello. Dependiendo del tipo de datos que ustedes estén utilizando, pues utilizarán el tipo de dato que ustedes consideren más idóneo o más adecuado o más correcto para ese caso. Bien, en el caso del tipo dato int, tenemos campos que puedo yo asignarle int, como por ejemplo la cantidad de unidades vendidas, el stock de productos, el número de hijos. En el caso de que hacer una planilla, pues no sé cuántos hijos tienen empleado. Entonces ahí sí puedo considerar el tipo de dato int, ¿no? Que representa básicamente un int. En el caso del numeric, el numeric es utilizado para definir, dice, campos que sí van a almacenar valores numéricos con decimales. O sea, aquí sí o sí yo necesito, profesor, almacenar con decimales. Entonces, el más apropiado es numeric. De repente por ahí Figueredo o Fukuda me dice, profesor, pero yo también he escuchado que existe el decimal. ¿También puedo usar decimal? Sí, también es un tipo de dato que tiene la misma característica que el numeric. Numeric o decimal lo puedes usar, no hay problema en ello. El numeric, la diferencia es que en su sintaxis tú dices, pues, ¿no? Numeric por decir 10,2, ¿qué significa? Que es un entero largo de 10, pero donde 2 son la cantidad de decimales. Si yo digo 12,4, significa que de esos 12 dígitos, 4 son decimales. ¿Estamos? Ojo con ese detalle. Ejemplos de campos a los cuales le podemos asignar el tipo de dato numeric. Tenemos el precio unitario, precio de venta, descuento, subtotal, IGB, total a pagar, el sueldo de un empleado, etc. Esos pueden ser considerados como tipo de dato numeric. ¿Ok? Date. En el caso del date, el date es utilizado para definir campos que permitan almacenar datos de tipo fecha. Ejemplos de campos a los cuales se le puede asignar el tipo de dato date. Tenemos, por ejemplo, fecha de pedido, fecha de inicio de una factura, la fecha de matrícula de un estudiante. Ahí podemos asignarle el tipo de dato date. Incluso hasta la fecha de nacimiento de un empleado. Pero Salguerón, escúchame, pero Cruz, escúchame, pero también Figueredo, toma atención acá, Guamán, ojo con este detalle. Va a depender, repito e insisto, en el contexto en el cual tú estés implementando tu base. Si es una base de datos para una empresa y es el proceso de ventas, claro, empleado, fecha de nacimiento. Tengo que ponerle date. No le voy a poner date time, porque también existe el date time. El date time es básicamente un tipo de dato que permite almacenar fecha y hora. En el caso del date, solamente te almacena la fecha, más una hora. Entonces, si tengo que almacenar pues, la fecha de nacimiento del empleado por una base de datos que voy a manejar el proceso de ventas, pues no le voy a poner date time a la fecha de nacimiento del empleado, simplemente date. A mí no me interesa saber a qué hora y qué minuto nació. Pero, si es una base de datos de una clínica y está sistematizando el proceso de maternidad, y si está sistematizando el proceso de historias clínicas, ahí sí necesito fecha y hora, de repente del recién nacido. Entonces, en ese contexto, sí utilicé un data time. ¿Me dejo entender? Por eso repito, los tipos de datos tú le asignas dependiendo del contexto, dependiendo de la base de datos que tú estés creando. Si es una base de datos para una clínica, un hospital, y tú sabes que tienes a la entidad paciente, y de repente pues tengo es el área de maternidad y tengo que registrar a los bebés, a los recién nacidos, pues sí, tienes que ponerle data time. Porque mañana más tarde pasa algo con el bebé y yo digo, oye, ¿a qué hora nació? ¿Qué día nació? El día 5 de octubre del 2020. Muy bien, ¿y a qué hora? Ok, a las 13:31. Ok, a esa hora nació. Necesito saber la hora, fecha y hora. Para ese caso, sí, la fecha de nacimiento sería un data time. ¿Se entiende? Cuidado con eso. No a todo le puedes poner date, no a todo le puedes poner data time.
Profesor, usted aquí pone fecha de pedido, sí, pero en el caso, profesor, que fuera no sé, un restaurante, un proceso de delivery, ahí sí yo necesito almacenar la fecha y la hora, ¿verdad? Claro, ahí sí, porque es un delivery. Yo necesito saber, el cliente Fukuda ha solicitado un lomo saltado, ¿sí? Eso es un lomo saltado. Y Fukuda lo ha pedido el día de hoy. Oye, ¿qué hora es? Ah? Miras la hora. Oye, ¿a qué hora has pedido el cliente? ¿Por qué te quejan? ¿Qué te llaman y dice que no llega su pedido? De repente nos damos cuenta que él nos solicitó al mediodía y ya estamos alrededor de las 14 o 13 horas y el pedido no llega. Entonces, cuán importante tener es allí la fecha y hora del pedido, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, va a depender, jóvenes, del contexto. Yo siempre digo, depende del proceso que vas a sistematizar. Uno también tiene que ser un poquito intuitivo para determinar qué tipo de datos es el que voy a utilizar. Muy bien. Casos donde puedo utilizar DataTime. Bueno, para empezar, el DataTime dice se utiliza para almacenar datos cuyo tipo de datos sea fecha y hora. Ejemplo de campos a los cuales puedo asignarle el tipo de datos DataTime. Fecha de nacimiento de una persona, la fecha de defunción o fecha de deceso, fecha de fallecimiento de una persona, ¿no? Hoy en día que estamos viviendo este tema de pandemia, ¿no? En los hospitales, cuán importante es tener la información de quién falleció, el día, la fecha y la hora del deceso, ¿no? Cuán importante es tener ese tipo de información para ese esquema de negocio. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí sí, pues necesitamos que en esa base de datos, en ese sistema, se maneje ese tipo de datos para la fecha de defunción o fecha de deceso. También tenemos como tipo de datos de time la fecha de emisión de un pedido vía delivery, lo que te comentaba hace un momento, a la fecha de entrega de un pedido. Oye, ¿qué día me entregaron y a qué hora? Así como también, por ejemplo, la fecha de préstamo de un libro, en el caso de una biblioteca. Profesor, me puede decir Salguerón, me han convocado para hacer la base de datos para un colegio, aquí nomás, en un distrito, y como saben que yo soy sistemas, entonces voy a hacer el sistemita y por eso voy a recibir mis honorarios correspondientes. Perfecto. ¿Para qué proceso una biblioteca? Entonces, ¿es importante, profesor, en el caso del préstamo, registrar también la hora del préstamo? Claro que sí, no solamente el día. ¿Y qué pasa si el cliente, o perdón, en este caso el lector, que probablemente sea el estudiante, pierde mi, como sé yo, cuando lo presté, no sé, la fecha, ¿no? De repente prestó el libro en la sala y nunca lo devolvió, o lo devolvió, pero en el sistema no guardaste incluso la hora, no guardaste la hora ni los minutos en los cuales se hizo la devolución del libro. Cuán importante es tener eso, así como también la hora y minutos en los cuales se efectuó el préstamo del libro, no solamente bastando con la fecha. Ojo con ese detalle. Al final le sirve al jefe de biblioteca tener esta información para que pueda tomar decisiones, ¿no? Puede saber no solamente qué libros ha prestado, sino en qué frecuencia de tiempo los está prestando, ¿no? ¿Dónde hay más demanda de libros? ¿En la mañana, en la tarde, a partir de qué hora? Y eso lo voy a obtener de la fecha de préstamo. ¿Estamos? Otro tipo de dato interesante es el text, que es utilizado para definir campos que permitan almacenar datos de tipo memo. Es decir, un memo son largas secuencias de caracteres y puedes tener hasta más de 255 caracteres. Ejemplos de campos a los cuales se le puede asignar el tipo de dato text. Tenemos la referencia del traslado de mercadería, la observación de un pedido, la observación del estado de un contrato, etc. Entonces, aquí sí utilizamos el tipo de dato text, ¿no? Cuando tenemos más de 255 caracteres que almacenar, pues no utilices un bar chart, podrías utilizar un texto. Yo te recomiendo lo más digamos, lo más adecuado. Image. El image es otro tipo de dato que es utilizado para definir campos que permitan básicamente almacenar datos de tipo imagen. Para ello, pues se debe indicar la ubicación o ruta de la imagen a insertar dentro de un campo, dentro de una tabla específica. ¿Correcto? Podemos utilizar image. De repente Dalin, o de repente Amílcar, o de repente Jorge, o Luis Ángel, o no sé, o Nimías, o Sacuso, me pueden decir, profesor, pero yo también he escuchado el bar binary. Y el bar binary no es un tipo de image, no es similar. Sí, ambos permiten almacenar una imagen. ¿Cómo se escribe? Te lo voy a escribir en el chat de Zoom. Se escribe así, bar binary. El bar binary es muy parecido al image.
pero para serte sincero, yo prefiero trabajar con un image. El image se puede, digamos, trabajar mejor lo que es la lectura de imágenes. ¿Le puedo almacenar una fotografía, una imagen dentro de la base de datos? Claro que puedes, claro que se puede. Entonces, el image dice, utilizado para definir campos que permitan almacenar, ¿no? Para campos que permitan almacenar, o sea, guardar datos que representen una imagen. Para ello se debe indicar la ubicación en la ruta donde se encuentra pues la imagen que quiero insertar dentro del campo específico de dicha tabla, ¿no? Entonces, ¿se puede? Claro que se puede. No obstante, tengo que tener una sintaxis. Para poder insertar una fotografía en una tabla, tengo que indicar no solamente el nombre de la fotografía y la extensión, sino tengo que insertar jóvenes a través de la ruta. Y aquí, por ejemplo, estamos indicando la ruta donde se encuentra la imagen que yo pretendo insertar en esa tabla. Ejemplo de campos a los cuales se puede asignar el tipo de image. Fotografía de un producto, la fotografía de un empleado, o en este caso, guardarlo como una imagen. Digo, insert into, ¿sí? Nombre de la tabla, artículos, coloco las columnas en orden como está en la tabla, código, ¿no? Artículo, paréntesis, codar, coma descripción, coma presentación, coma código de categoría, coma stock, coma foto. Aquí lo que yo estoy haciendo es establecer básicamente las columnas que voy a insertar dentro de esa tabla. Luego digo values y coloco los valores que yo pretendo insertar, ¿no? Digo en este caso, pues, ART001, que en este caso lo recibiría la primera columna, coma, con la coma yo separo y especifico a qué columna va a ir ese dato, o con ese detalle. Coloco en este caso la descripción del producto, lavadora, ¿no? 12 kilos, entre apóstrofes, porque es un varchar, coma, la presentación, caja, viene en caja, código de la categoría, ajá, acá me piden la llave foránea, pues tengo que poner el código de la categoría, la cual hace referencia a ese producto. En el caso del stock es un entero, no lo pongo entre apóstrofe, ojo señores, no lo pongo entre apóstrofes. Y llego al campo interesante, foto. Y en el caso de la foto sí le pongo la ruta. Coloco yo aquí C, dos puntos, imágenes de artículos, slash, nombre de la imagen, en este caso pues lavadora de 12 kilos, punto, y luego coloco en este caso la extensión de la fotografía. En este caso viene a ser pues un JPG. ¿Bien? Ok, entonces de esa manera insertamos una fotografía o una imagen dentro de esta tabla, ¿no? Bit. Bit es un tipo de dato utilizado para campos que permitan almacenar datos numéricos de tipo entero, en el cual solo se aceptan dos valores. O puede ser 1 o puede ser 0. ¿Ya? El bit, digamos que es un tipo de dato que permite almacenar verdadero o falso. Donde verdadero es true, que significa sí, significa 1, y false es falso, que en este caso pues representa el no, y en SQL sería 0. O sea, 0 es falso y 1 es verdadero. Ejemplo de campos a los cuales pueden asignarse el tipo de dato bit. De repente por ahí ustedes dirán, profesor, ¿en qué caso utilizo el dato bit? De repente tienes una columna que se llama anulación de factura o un campo que se llame anulación de cita médica. Y en ese caso solamente necesito almacenar 0 o 1, donde 1 es positivo y 0 es negativo. Bien, jóvenes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Estamos claros hasta aquí con los tipos de datos? No es difícil, es sencillo. Ya haremos en la próxima sesión, en la próxima semana, algún ejemplo ya de creación de base de datos, creación de tablas, y ahí probablemente utilicemos estos tipos de datos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Estamos claros? Sabin, Amilcar, Jorge. Sí, profe, claro. Ok, listo, jóvenes, perfecto, entonces. No hay ninguna pregunta hasta ahí. Bien, como para ir ya finalizando, tenemos acá un ejemplo, ¿no? De creación de base de datos, ¿no? Use master, go. Aquí estamos preguntando si existe la base de datos ver empresa mi cache, ¿no? En la carpeta sysdatabase, que es una, perdón, en la tabla sysdatabase, que es una tabla del sistema que representa la base de datos master. Y si la condición se cumpliera, si es que existe, pues el SQL lo que va a pasar es eliminar esta base de datos. Decimos loop database, nombre de la base de datos, y luego hacemos un print, que es básicamente el mensaje que queremos mostrar al usuario, ¿no? Diciéndole, oye, mira, la base de datos ha sido ya eliminada, ¿no? ¿Cuándo lo va a eliminar? Cuando exista, porque
porque en realidad es una base de datos que no es de mi propiedad. Como no es de mi propiedad, simplemente le elimino. Else, en el caso de que no exista, si no exista, viene por acá. Si no existe en el servidor, viene por acá. Por el else. Digo, bueno, no existe, ¿verdad? No, no existe. Ok, si no existe, créalo. Digo, create database. Aquí estoy usando el comando DDL, lenguaje de definición de datos, ¿no? Create database. Coloco el nombre de la base de datos, B de empresa. Coloco la cláusula onPrimary. Coloco aquí entre paréntesis el nombre del fichero. Acuérdate que una base de datos tiene un fichero de datos, que es la extensión MDF, y un fichero lógico o de transacciones, que hace referencia a un LDF. En este caso, coloco el nombre, digo, B de empresa-dat, file name, que es en este caso el nombre del archivo donde voy a crear. No solamente el nombre, sino también la ruta, ¿no? ¿Dónde lo voy a crear este fichero? ¿En dónde lo voy a crear finalmente? Entonces acá le digo, bueno, créalo en el disco C, database, empresa, mi cache. ¿Esto qué es? Es una carpeta, jóvenes. Es una carpeta que no existe. Lo tengo que crear. Si tú no lo creas, el SQL Server no te crea la carpeta. Ojo, cuidado con cometer ese error. SQL Server no crea carpetas, no crea directorios. Tú lo tienes que crear manualmente y ejecutar, ¿ya? Si no, te va a salir error. Te va a decir, directory no existe, directorio no existe. O si está en español, pues SQL dirá, pues no existe la ruta, ¿no? Y luego del slash profesor, ¿qué cosa coloco? El nombre del fichero con el cual quiero que el SQL Server lo cree. Y coloco también la extensión. En este caso es un MDF. Otros parámetros que debo de considerar es, por ejemplo, el size, max size, file growth. El size es tamaño inicial. El max size es tamaño máximo. Y el file growth es la razón de incremento, ¿no? Y luego viene log on para definir el archivo lógico. Coloco el name, el nombre, ¿no?, del fichero. File name, la ruta, que debe ser la misma. Solamente cambio el nombre, mira, del fichero y cambio la extensión. Es un LDF. Luego coloco el size, max size, file growth. O sea, repito las propiedades tal cual. Lo único que tengo que tener acá en cuenta es que del tamaño total tengo que separar 70% para el archivo MDF y 30% para el archivo LDF. No te olvides con ese cálculo, por favor. Cuidado con olvidarse con ese cálculo. Importante tener claro eso. Luego hago un print, imprimo, ¿no?, que sea posible crear la base de datos. Ejecuto por primera vez. ¿Existe? Sí, lo va a eliminar. Probablemente te salga este mensaje acá arriba. Si ejecuto por primera vez y no existe, pues voy a ver este mensaje. Se ha procedido a crear la base de datos. Si ya lo creo y vuelvo a ejecutar por segunda vez, créeme que lo va a eliminar, porque esto es una creación de base de datos, pero bajo una condición. Solamente lo he hecho como ejemplo para que ustedes vean cómo puedo crear o eliminar una base de datos mediante pues una condición, mediante una consulta. Aquí pues obviamente pregunto, ¿no? Oye, ¿existe la base de datos de elemento mi cache? Sí, sí existe, pues actívalo. Use, ¿no? Use, nombre de la base de datos. Todo Beijing cierra con un end. Y finalmente lo que tengo que hacer acá es mostrar la ubicación de los ficheros, dónde se encuentran estos ficheros, ¿no? Dónde se encuentran. Y lo hago mediante la cláusula spHealthFile. El spHealthFile en realidad, jóvenes, viene a ser, en este caso, pues un procedimiento almacenado del sistema y permite justamente eso, ¿ya? Mostrar la ubicación, la ruta de los ficheros. Muy bien, finalmente para crear una tabla en SQL Server, digo create table, nombre de la tabla, en este caso estoy creando la tabla marca, paréntesis, coloco el nombre del campo, código de marca, tipo de datos, un char de cells. ¿Qué es el not null, profesor? Es una restricción, ¿ya? Not null es para decirle al SQL que esta columna no admita valores nulos. Lo mismo con el nombre de marca. Es un varchar de 40 y también me estoy diciendo not null. No quiero que aceptes valores nulos. Entonces, el not null, acuérdense que es una restricción. Muy bien, luego defino la llave primaria, alter table, coloco la tabla marca de constraint, coloco el nombre del constraint y coloco la cláusula primary key que hace referencia a la llave primaria, ¿no? F5 y con esto crearía la tabla y definiría la llave primaria. En el caso del unique, como ven ustedes aquí en pantalla, es para definir una restricción de tipo único. ¿Qué significa? Que yo no quiero que existan marcas repetidas. No pueden haber dos Pumas, no pueden haber dos Nike, no pueden haber, no sé,
2 LG, 2 Oster. Entonces, como la marca es única, tengo que aplicar tiempo. Figueredo dirá, o de repente Pupuda dirá, profesor, ajá, entonces eso significa que usted está aplicando ahí un constraint, una restricción. Sí, y al aplicar una restricción, jóvenes, atento Luis Ángel, es como definir, jóvenes, cómo aplicar el proceso de normalización, porque acuérdate que la normalización dice no pueden haber valores repetidos o duplicados en una base de datos. Entonces aquí yo ya cristalizo ese concepto, lo aplico mediante ya la aplicación del constraint. Ojo con eso. Lo mismo, create table, categoría, paréntesis, coloco los campos que voy a tener en esa tabla, coloco sus respectivos tipos de datos. Acuérdate que el tipo de dato lleva entre paréntesis la longitud del campo, es importante eso, no es un char de 5, no puedo tener un varchar de 40 en este caso para el nombre de la categoría. Significa que dentro del paréntesis esa es la longitud máxima. Lo que va dentro del paréntesis, repito, es la longitud máxima, es el máximo de caracteres que puedo yo tener. Bien, jóvenes, entonces, básicamente eso sería todo conmigo. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.